¿Qué harías si el día más feliz de tu hija se convirtiera en tu peor pesadilla pública por un secreto que llevas escondiendo 30 años? No es una pregunta para generar drama. Es la pregunta que me hago cada noche, sentada en la mecedora de madera que compré con mis primeros ahorros, mirando la luna a través de la ventana de la casa que construí con mis propias manos, con el alma aún temblorosa y el corazón marcado por una verdad que no quise decir, hasta que ya no tuve opción. Hoy no solo te cuento una historia. Te entrego un testimonio. Una confesión. Un espejo en el que tal vez tú, o alguien que amas, también se reconozca. Porque los secretos familiares no son excepción. Son norma. Y su precio siempre lo pagan los inocentes. Soy una mujer mexicana. Nací en un lugar tan pequeño que ni siquiera tiene nombre oficial en los mapas del gobierno. Los lugareños lo llaman el Rancho de las Flores Marchitas, aunque nadie sabe por qué. Tal vez porque ahí todo florece con esfuerzo, pero muere antes de tiempo. Mi infancia fue de tierra seca, de manos agrietadas y de esperanzas que se guardaban en cajones como ropa de domingo. Mi madre se llamaba Rosa. Trabajaba como costurera desde que el sol salía hasta que la vista se le nublaba. Cosía uniformes escolares, vestidos de bautizo, manteles para las fiestas del santo patrón. Ganaba lo justo para comprar frijoles, tortillas y, si había suerte, un poco de huevo para el desayuno. Mi padre, bueno, de él solo tengo un retrato en blanco y negro con el borde doblado y una mancha de humedad en la esquina. Nunca volvió después de irse a buscar trabajo en la ciudad. Dicen que conoció a otra mujer. Otros dicen que murió en un accidente en la carretera federal. Pero la verdad es que nunca envió una carta, nunca mandó un peso, nunca preguntó por nosotras. Cuando tenía 16 años, empecé a ayudarla. Bordaba en las noches, vendía pan en la plaza los domingos, cuidaba a los hijos de las vecinas mientras ellas iban a misa. Soñaba con estudiar. Con ser maestra. Con salir de ese lugar donde el horizonte siempre parecía más pequeño que el miedo. Pero a los 17, todo se detuvo. Mi madre enfermó. Al principio fue solo un malestar, después fiebre, luego escalofríos que le sacudían el cuerpo como si el invierno se le metiera en los huesos. Fuimos al médico del pueblo, pero solo nos dio unas pastillas genéricas. Es una infección, dijo. Descanse y tome agua. Pero no mejoró. Empeoró. Su piel se volvió amarilla. Sus ojos vidriosos. Y una madrugada de octubre, mientras yo le mojaba la frente con un paño frío, suspiró por última vez y se fue. Su muerte no fue rápida. Fue lenta. Cruel. Innecesaria. Hoy sé que con antibióticos habría vivido. Pero no teníamos dinero. Y en ese pueblo, nadie te presta si no tienes para devolver. Me quedé sola. Sin familia cercana. Sin hermanos. Sin red. Y con una responsabilidad que pesaba más que mi propio cuerpo, sobrevivir. Vendí lo poco que teníamos, la máquina de coser, el colchón, hasta el reloj de pared que mi abuela había traído de México. Con ese dinero compré un boleto de ida a la ciudad. No sabía a quién buscar, ni dónde quedarme. Solo sabía que no podía quedarme ahí, viendo cómo el tiempo se comía mis sueños como polvo en el viento. Llegué a una terminal de autobuses enorme, llena de gente que caminaba rápido, sin mirar a nadie. Dormí en un banco arrimada a la pared, con mi bolso abrazado al pecho como si fuera un escudo. Al día siguiente fui a la plaza más cercana y pregunté si alguien necesitaba ayuda en casa. Me rechazaron varias veces. No tenemos para pagarte, decían. Ya tenemos a alguien. No aceptamos menores de edad. Hasta que una señora de la iglesia, la señora Mercedes, me vio sentada en los escalones, con los ojos hinchados de tanto llorar en silencio. Me ofreció un plato de comida y al ver que no tenía a dónde ir, me presentó en la casa de los Ortega. Ellos vivían en la mejor colonia de la ciudad. Una casa de 2 pisos con jardín bien podado, fuente de mármol, garaje para 3 autos y una reja forjada que parecía de palacio. Ernesto Ortega era dueño de una cadena de tiendas de abarrotes, presidente del comité cívico y padrino de bautizos, primeras comuniones y bodas de medio pueblo. Teresa, su esposa, era de esas mujeres que siempre van peinadas, con los labios pintados aunque estén en casa, y que en el mercado saludan a todos pero nunca se mezclan. Yo entré como ayudante de cocina.
Pero pronto me asignaron limpiar todo, baños, habitaciones, pisos, vidrios, hasta el estudio de Ernesto. Trabajaba de 6 de la mañana a 8 de la noche. Dormía en una habitación al fondo del patio con techo de cartón, piso de cemento y una cama de fierro que crujía con cada movimiento. No tenía teléfono, no tenía amigas, solo tenía mis pensamientos, que a veces eran peores que la soledad. Fue en ese estudio, un martes cualquiera de junio, bajo un cielo nublado que amenazaba lluvia, que mi vida dio un giro que nunca pude enderezar. Ernesto me llamó para que acomodara papeles. Cuando entré, cerró la puerta con llave. Yo me quedé quieta con la escoba en la mano, el corazón golpeándome las costillas como si quisiera escapar. Él no me tocó al principio. Solo me habló. Con esa voz tranquila que usaba para negociar con proveedores. Me dijo que era bonita, que me merecía algo más que servir, que si yo era discreta, él podía darme una vida mejor. No era una proposición romántica. Era una transacción. Y yo, con 19 años, sin familia, sin red de seguridad, entendí que no tenía poder para decir que no. Lo que vino después no fue amor. No fue pasión. Fue silencio, vergüenza y miedo. Me buscaba cuando Teresa iba a misa, cuando los niños estaban en la escuela, cuando la casa estaba vacía. Yo bajaba la mirada, cumplía, regresaba a mi cuarto y me lavaba tanto que la piel se me enrojecía. Hasta que un día, dejé de tener mi regla. El pánico fue inmediato. Corrí a verlo. Le dije que estaba embarazada. Su rostro cambió al instante. Ya no era el hombre seductor, sino el patriarca, el que manda, el que no puede permitirse un escándalo. Me entregó un sobre con billetes, más dinero del que había visto en mi vida, y me dijo que me fuera del pueblo. Que si alguien se enteraba, diría que yo lo había seducido para quedar embarazada y arruinar su matrimonio. Y como en ese tiempo una mujer pobre, sin educación, sin testigos, no tenía credibilidad frente a un hombre rico y respetado, me fui. Di a luz en una clínica de campaña, en un pueblo vecino. Sola. Sin anestesia, sin compañía, solo con el grito de dolor que se me atoró en la garganta. A la niña la llamé Laura. Desde el primer segundo, supe que ella no cargaría con mi vergüenza. La crié lejos, en otro estado, en una ciudad donde nadie conocía mi pasado. Trabajé de sol a sol, en fábricas de ropa, en comedores comunitarios, en casas de gente que jamás supo mi nombre completo. Cualquier cosa con tal de darle techo, comida y escuela. Cuando me preguntaba por su padre, le tejí una historia limpia. Le dije que era un hombre bueno, de otro estado, que se fue antes de que ella naciera porque no estaba listo para ser padre. Le dije que me amaba, pero que el destino no nos dejó estar juntos. Ella creció con esa imagen en la cabeza, un fantasma noble, ausente por tristeza, no por cobardía. Pasaron 28 años. Laura se convirtió en una mujer inteligente con título universitario en psicología, trabajo estable en una clínica, y ese brillo en los ojos que solo tienen los que han crecido con amor verdadero. Y un día, me presentó a Daniel. Me dijo que era ingeniero civil, que trabajaba en una constructora importante, que la trataba como a una reina, que la pedía en matrimonio. Yo abracé a mi hija, le dije que me alegraba por ella, pero por dentro sentí que el suelo se abría. Porque Daniel tenía los mismos ojos grises de Ernesto. La misma forma de fruncir el ceño cuando pensaba. Incluso usaba las mismas frases, vamos a ver, déjame pensarlo, no hay prisa. Eran coincidencias, demasiadas coincidencias. Empecé a investigar. No de manera descarada, sino con cuidado, como quien camina sobre vidrios rotos. Descubrí que Daniel había nacido 2 años después de que yo dejara el pueblo. Que Ernesto y Teresa nunca tuvieron problemas de fertilidad. Que la única vez que Ernesto estuvo fuera del estado por varios meses fue justo cuando yo concebí a Laura. Incluso encontré una foto antigua en un periódico local, Ernesto en una inauguración, con un reloj que yo reconocí al instante. Era el mismo que me dio la noche que me dijo que me fuera. No podía creerlo. Pero sí podía. Intenté alejarla. Le dije que era muy joven para casarse, que viajara, que conociera más gente. Pero ella estaba enamorada. Y en su amor no había espacio para mis dudas. Así que hice lo único que se me ocurrió, fui a ver a Ernesto. Lo encontré en su oficina, más viejo, más encorvado, con las manos temblorosas. Le conté la verdad sin rodeos.
Le dije que sus hijos, sí, sus hijos, estaban a punto de casarse. Que eran hermanos por parte de padre. Que si eso ocurría, sería un escándalo del que nadie se recuperaría. Ernesto no negó nada. Solo me miró con una tristeza que no esperaba. Me dijo que Teresa jamás lo perdonaría. Que perdería todo, su estatus, su familia, su dignidad. Me suplicó que callara. Que fingiéramos. Que dejáramos que la boda se hiciera y después, poco a poco, alejaríamos a Daniel de Laura con excusas, trabajo en otro país, diferencias irreconciliables, cualquier cosa. Le dije que era inmoral, que era jugar con fuego. Pero él me respondió algo que aún me persigue: el mundo entero se construye sobre mentiras cómodas. La diferencia es quién las paga. Y yo, otra vez, elegí callar. El día de la boda llegó antes de lo que quería. La iglesia estaba llena, parientes, amigos, colegas, vecinos. Flores de lis, velas blancas, el olor a incienso y a ilusión. Laura caminaba del brazo de su tío, el único hombre que la acompañó como figura paterna, y lucía como un ángel. Daniel la esperaba en el altar, nervioso pero feliz. Yo estaba en la primera fila, con las manos heladas, rezando para que algo, lo que fuera, detuviera aquello. La ceremonia empezó. El sacerdote pronunció las palabras rituales. Preguntó si alguien conocía un impedimento para esa unión. Hubo un silencio. Hasta que, de repente, Teresa se levantó. No gritó. No lloró. Caminó con pasos firmes hasta el micrófono. Llevaba una carpeta en la mano. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos firmes. Dijo que había estado ordenando el estudio de Ernesto tras una mudanza planeada para después de la boda. Que encontró un cajón escondido detrás de un librero. Dentro estaban cartas antiguas con mi nombre. Fotos de una joven que se parecía demasiado a Laura. Y un diario donde Ernesto escribió, hace más de 20 años, que había tenido una hija con una empleada, pero que jamás lo admitiría por el bien de su familia. Incluso anotó la fecha de nacimiento de Laura. Luego miró a su esposo y con voz clara, dijo: esa joven es la madre de la novia. Y tú eres su padre. El silencio fue tan profundo que se oía el tic-tac del reloj de la iglesia. Luego vinieron los murmullos. Las miradas de horror. Una señora se desmayó. Daniel soltó la mano de Laura como si le hubieran echado ácido. Ella se tambaleó, me buscó con los ojos, y en ese momento vi cómo su mundo se derrumbaba en cámara lenta. La boda se canceló ahí mismo. Laura cayó al suelo. Yo corrí a sostenerla, pero me empujó. Me gritó que porque no le había dicho la verdad. Que prefería odiarme a vivir con esa mentira. Ernesto intentó justificarse, pero Teresa ya lo había expulsado de su vida. Los invitados empezaron a salir. Algunos grababan con sus celulares. Otros me señalaban. Los meses siguientes fueron el infierno en la tierra. Laura entró en una depresión tan profunda que tuve que internarla en una clínica psiquiátrica. Pasó semanas sin hablar. Cuando lo hizo fue para decirme que se sentía contaminada, que no sabía quién era, que su amor, su futuro, su identidad entera habían sido una farsa. Daniel desapareció del mapa. Su familia lo envió al extranjero. Teresa vendió la casa y se encerró en un convento. Ernesto perdió sus negocios, su reputación, y murió solo un año después, con cáncer de hígado y sin que nadie lo visitara. Yo intenté reconstruir algo. Le escribí cartas a Laura. Le dejé flores en la puerta. Le llamé cada semana, aunque nunca contestara. Al tercer año, me abrió la puerta. No me abrazó. Solo me dijo: no te perdono. Pero ya no te odio. Y eso es lo más cerca que estaré de ti. Hoy, muchos años después, sigo en la misma casa. Con las mismas fotos en las paredes, aunque ya no las miro. Con el mismo silencio que tanto amé y tanto me traicionó. ¿Hice bien al callar? ¿O fui cobarde y egoísta? Protegerla fue mi instinto. ¿Pero protegerla de qué? ¿De la verdad o de mí misma? Hoy te cuento esto no para que me juzgues, sino para que reflexiones. Porque en muchas casas, en muchos pueblos, hay secretos enterrados que esperan su momento. Y cuando salen, no avisan. Solo destruyen. Así que te pregunto, ¿crees que una madre debe mentir para proteger a su hija,
o que la verdad, por más cruel que sea, siempre es mejor. Si esta historia te conmovió, si te hizo sentir algo, deja tu opinión abajo. Comparte si conoces a alguien que ha vivido algo parecido. Porque a veces el mayor acto de valentía no es contar la verdad, sino decidir cuándo dejar de esconderla. Y si crees que esta historia merece ser escuchada por más personas, no olvides suscribirte. Porque aquí en este canal, cada historia es real, cada lágrima es verdadera, y cada secreto tiene consecuencias. Pero hay más. Mucho más. Porque después de la boda, cuando todo parecía acabado, recibí una llamada inesperada. Era una mujer que decía llamarse Carmen. Dijo que había trabajado en la casa de los Ortega años después de que yo me fuera. Que ella también había sido víctima de Ernesto. Y que no era la única. Durante meses me reuní con otras mujeres. Algunas habían tenido hijos. Otras no, pero todas habían sido silenciadas con dinero, con amenazas, con la promesa de que nadie les creería. Juntas decidimos romper el ciclo. Armamos un expediente. Fuimos a la prensa. No para vengarnos, sino para que otras jóvenes no vivieran lo mismo. El escándalo fue nacional. Pero Laura no lo supo hasta años después. Cuando ya estaba lista para escucharlo. Y entonces por primera vez, me miró no como a la madre que le mintió, sino como a la mujer que sobrevivió. Esa mirada, fue el primer regalo que me devolvió la vida. Y por eso, hoy te cuento todo. Hasta el final. Porque tal vez en tu historia, también hay un secreto esperando a ser dicho. Y tal vez al escuchar la mía, encuentres el valor para decir el tuyo.